Bueno, buenas tardes, estimados socios Asofom. ¿Se escucha bien? Entonces, en nombre de Chema Miraji, presidente nacional de Asofom, les damos la bienvenida a un webinar más. El tema es KYC, que sus siglas en inglés Conociendo a tu Cliente. Está con nosotros Rodrigo Ruiz González Elizalde, Erika Cardoso Ocampo, Norma Elena Valdés Rodríguez, que ellos son prácticamente del área del sector financiero de PwC, un socio estratégico de Asofom, y nos van a hablar de este importante proceso de conocer a tu cliente. Entonces los dejo con buenas manos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ver un tema muy interesante que a todos nos preocupa y que muchas veces lo vemos aislado hasta que nos toca cumplir con esta regulación. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Vamos a ver un poco de la introducción, qué es lo que implica el Know Your Customer o conoce a tu cliente, qué es el cumplimiento 360 grados, ir más allá de esta regulación de prevención de lavado de dinero, y algunas reflexiones, muchas que nos han compartido en diversos foros y preocupaciones que están latentes. Sin duda, muchas veces vemos el lavado de dinero como algo distante, como algo ajeno, como algo que solamente al estar en una institución tengo que cumplir y me toca cumplir con una regulación muy fuerte para seguir subsistiendo. Sin embargo, el lavado de dinero es un tema fuerte, es un tema que nos impacta como país, porque recordando el concepto que el lavado de dinero lo que pretende es convertir estos fondos ilícitos en fondos lícitos e incluirlos en la economía formal. ¿Y esto qué quiere decir? Que vienen fondos no solamente de la venta de drogas, de prostitución, de fraude, de contrabando, temas de corrupción, que muchas veces tal vez nos detiene algún policía y podemos caer en este tema y en cierta forma caemos en lo que es lavado de dinero. La autoridad lo que busca es prevenirlo y al prevenirlo lo que nos lleva es a conocer perfectamente a nuestros clientes. Nosotros como organización tenemos que tener esta sensibilidad y también sensibilizar a los clientes del por qué estamos solicitando esta información. Al conocerlo, al seguir esta parte de conocimiento del cliente, tenemos que saber quién es y la segunda pregunta es ¿qué hace? Esto nos va a llevar a identificar perfectamente a la persona que está ingresando a nuestra institución y a saber cuál es el perfil que tiene esa persona para seguir toda la vida del cliente, toda la vida en la operación de la organización. Es importante en este conocimiento levantar información o datos con calidad y saber que la cantidad de datos que estamos levantando, tanto para clientes como para usuarios, es suficiente para determinar justamente, y soy muy reiterativa en estas palabras, quién es, a qué se dedica, qué es lo que hace y por qué está viniendo a nuestra organización como un cliente o como un usuario y cómo es que lo vamos a adoptar de esta manera. Es muy importante esto porque también existen diversos organismos, como vamos a ver un poco más adelante. Hay una diversa presión global respecto de este cumplimiento y existe el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este comité se crea unos años atrás, en 1975, por el grupo de los 10 de los bancos centrales y entre diversas gestiones que hace, diversos documentos que emite, nos da uno donde nos comenta las 3 líneas de defensa que tenemos que seguir. Y una de ellas es tener políticas y procedimientos para identificar perfectamente a los clientes. Tenemos que saber que están por escrito, porque sabemos que si no están por escrito las cosas no sirven. Finalmente tenemos que evidenciar este cumplimiento, tenemos que comunicarla perfectamente al personal y también eso nos va a llevar a el cumplimiento respecto de conocer al cliente, de saber quién es y qué hace. Y esta parte es importante en cuanto a sensibilizar a nuestros clientes sobre por qué estamos exigiendo mayor cantidad de documentos. Muchas veces nos toca estar recopilando información y el cliente puede tener alguna queja de para qué, pero qué necesitas. Sin embargo, es importante conocerlo desde adentro como empresa, sensibilizar al personal, que sepan no simplemente que tienen que cumplir con una regulación, sino que realmente lo asuman como suyo y que vean todo el impacto que pudiera tener. Hola, buenas tardes, soy Norma Valdés. Todo lo que comenta Erika es sumamente importante. Hay más de 17 millones de pesos en multas y todo ha sido ocasionado por el incumplimiento a esta materia. Como comentaba Erika,
Toda la parte de políticas y procedimientos es sumamente importante porque ahí es donde van a estar todos los controles y procesos. Tienen que conocer a sus clientes nuevos y también a los anteriores, a los antiguos. Estas políticas y procedimientos siempre van a tener que tener una debida diligencia básica y como ustedes saben, se tiene que reforzar según el nivel de riesgo que vayan colocando en cada uno de estos clientes nuevos o antiguos. También es sumamente importante que no solamente se fijen en lo que es el cliente, sino quién está atrás de los clientes. ¿Quiénes son esos beneficiarios que son los efectivos o los que actúan por cuenta de aquellos? Las palabras claves para nosotros van a ser identificar y verificar. Muchas veces México se ha preocupado solamente por identificar, pero la verificación, la prueba de verdad de saber quién es el cliente es lo más importante. Siempre hemos recomendado esto. Si no lo conocen bien al cliente, si tienen dudas, no establezcan ninguna relación comercial. Una parte importante, sin duda, el sector financiero es uno de los más regulados y es uno de los que, sin duda, año con año tal vez encontramos modificaciones en distintas regulaciones. Nos encontramos con diversos retos. Las entidades financieras tienen que tal vez modificar políticas y procesos operativos para tener todo este conocimiento del cliente. A veces consideramos que son procesos muy amplios, que son procesos exhaustos que tenemos que estar realizando. Sin embargo, es un reto a los que nos enfrentamos al estar cumpliendo con una regulación tan íntegra, déjenme decirlo así, que involucra no solamente aspectos legales. También tenemos que invertir en recursos humanos, materiales, tecnológicos, para ver todo el sistema de alertas, para que la gente tenga capacitación. Y también, sin duda, tenemos que interactuar con otras regulaciones, porque como sector financiero no solamente tenemos la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, sino un poco, y adelantándome al tema de 360, vemos cómo impacta en diversas regulaciones que también tenemos que estar considerando y que muchas veces son desconocidas para nosotros. Es importante también para las autoridades, también esta demanda en cuanto al cumplimiento, tienen que aplicar esfuerzos adicionales de supervisión. Para ellos también asumir todo un rol, y ahora se está llevando este enfoque basado en riesgos, tienen que hacer esa revisión con ese enfoque. Para los clientes y usuarios, sin duda es un reto, es actualizar, brindar la información de manera correcta, completa y estar sensibles hacia el cumplimiento que como sociedad, que como país debemos de tener. ¿Qué implica esto? ¿Puedo hacer un apunte, Eri? Por supuesto. Hola, buenas tardes a todos. Soy Rodrigo Ruiz González. Esta parte creo yo que es muy importante. Hablaba Erika hace unos momentos de calidad de los datos y de no ir a pedir la información más de una vez a los clientes. Esto nos habla, en términos de los procesos de las propias entidades, de un tema de, digamos, armar los procesos de forma tal que la consecución de esta información sea de la manera más eficiente, de manera que al cliente no estemos tocándole la puerta una, dos, más bien dos, tres o más veces para solicitarle la misma información dentro de un periodo corto. Entonces, digamos, un tema integral desde el punto de vista de la regulación, pero también desde el punto de vista de los procesos de la institución para asegurar que contamos con la información que necesitamos en el momento que la necesitamos sin generar muchas molestias. Adelante. Y esto es uno de los retos más grandes, porque al final o a veces no pedimos toda la documentación o realmente no tenemos esa conciencia en nuestro personal de saber para qué lo estamos pidiendo y cuál es la importancia de su labor dentro de nuestra organización. Y también el cumplir con estas regulaciones, que si bien en este momento estamos hablando de la prevención, pero también hay diversas que se suman y que están alineadas con diversos ejes internacionales que la están promoviendo. Todo esto muchas veces nos dicen, oye, es que tengo que cumplir, tengo que asumir mayores inversión, mayores recursos, pero todo esto, ¿qué oportunidad me da además del cumplimiento? Solamente lo veo como un cumplimiento. Sin embargo, sí la importancia del cumplimiento es nuestra primera línea, digámoslo de esa forma, pero también nos da ventajas que se pueden construir respecto del mismo cliente. Tener calidad en la información de los datos del cliente nos ayuda desde aspectos distintos, comerciales, regulatorios, muchos también de la imagen de la propia organización. Entonces, sin duda, el cumplimiento, más allá de cumplir con una regulación, de conocer perfectamente al cliente e identificarlo, nos puede dar diversos beneficios.
Conceptualizando el término de conoce a tu cliente, también es importante mencionar que es una herramienta para lo que es el antilavado de dinero y la prevención del financiamiento al terrorismo. Quisimos poner esta lámina para que pudiéramos sensibilizarnos de que el conoce a tu cliente no es solo una vanidad normativa, sino realmente es una aportación a la sociedad. El que es una de las principales llaves para poder detener lo que puedan ser estas problemáticas sociales que tenemos actualmente. Quisimos aquí en la gráfica representar cómo identificar y conocer al cliente y al usuario nos puede ayudar a subsanar estos dos temas. Tenemos siempre que identificar el destino del dinero, su origen. Como ustedes saben, en el lavado de dinero no importa si es lícito o ilícito. En el financiamiento al terrorismo, aquí su origen es de actividad lícita. Puede ser de ambos. Entonces, realmente hay una gran importancia en el poder nosotros investigar, analizar, verificar todo lo que es realmente lo que hace el cliente y el usuario. Queremos hacer realmente énfasis en esta parte porque es una llave y es una medida preventiva para poder nosotros atacar. O sea, que no solamente lo veamos como un cumplimiento, sino que tengamos una responsabilidad social con los temas que hoy en día nos están afectando. ¿Me permites, Norma? Profundizando un poco en lo que acaba de mencionar Norma, vamos, y poniéndolo en términos muy prácticos, tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo son fenómenos, vamos a decir, eminentemente transaccionales. El conocimiento al cliente nos permite en un momento dado evitar esa transaccionalidad que nos pudiera hacer caer en alguno de estos supuestos, ¿no? O en su caso, si ya hubo alguna transacción y estamos haciendo alguna especie de remediación o tal, nos damos cuenta de quién es la persona que nos pudiera, la persona o entidad que nos pudiera suponer riesgo en estos temas y se puede incluso optar por cancelar esa relación. Es decir, finalmente, el conocimiento del cliente nos permite evitar la transaccionalidad que en un momento dado nos podría llevar al lavado de dinero o al financiamiento al terrorismo. Sí, correcto, Rodrigo. Y finalmente, también es importante mencionar que esto no es local. Y por eso es que en la página 6 queremos hacer como en este gráfico, queremos plasmar que es un compromiso a nivel mundial, son compromisos de órganos internacionales los que nos están marcando mejores prácticas. Todavía nos falta avanzar, como ustedes saben, de 40 recomendaciones que tiene el Gafi, no tenemos más de la mitad cumplidas. Realmente hay mucho trabajo que hacer en esta materia, pero el concepto de KYC nos sirve mucho para que podamos nosotros fortalecer todas estas medidas. Esta es una lucha internacional y siempre lo queremos mencionar para que podamos tener ese compromiso. Y comprender también en esta lucha internacional, finalmente México no es que se le ocurran crear diversas regulaciones o que esté buscando prohibir ciertas actividades. Finalmente estos órganos a nivel internacional buscan impulsar, tener esos controles para evitar este tipo de prácticas. Lamentablemente hace algunos años tal vez no era tan fuerte el concepto de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo. Sin embargo, ahora con todas las situaciones que se han dado en las noticias a las que todos seguramente conocemos, hemos estado enterados, lamentablemente son temas que vienen más a la mesa. Entonces mucho lo que buscamos es crear conciencia de que es un impulso a nivel internacional, que México está manteniendo estos esfuerzos constantes por tener leyes, regulaciones que permitan frenar estas situaciones, que a nivel país nos ayudan porque nos ven los inversionistas como un país sólido, ven que México como tal está realizando esfuerzos encaminados respecto de organismos internacionales, ayudándose de sus propias entidades, de una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que finalmente crea estas disposiciones para aplicarlas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que siempre está al pendiente de realizar esas supervisiones. Y también los sujetos obligados que están siendo regulados para cumplir con estas regulaciones. Entonces, sin duda es una presión internacional
como nos mencionaba Norma, hay muchas recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, que no han sido cubiertas. Entonces, esperamos una regulación todavía más fuerte, todavía más sólida, para crear todas estas barreras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ok, y ahora, ¿qué significa realmente, qué implica realmente esto de KYC, conoce a tu cliente? Fundamentalmente, y como lo decíamos ahorita, pues es una serie de cosas que me van a permitir prevenir cierta transaccionalidad que nos pone en cierto momento en riesgo. Por lo tanto, tenemos que tener mucha claridad en términos de la estrategia, le llaman por ahí apetito al riesgo, ¿no? ¿Cuál es el apetito al riesgo de la institución? Y por lo tanto, ¿hasta dónde estoy dispuesto a, digamos, a asumir el riesgo o si soy muy adverso al riesgo, bueno, pues digamos, pues sí, recortar esas partes o esos clientes que me suponen más riesgo, ¿no? Todo eso viene desde la estrategia de la propia institución. Emanando de la estrategia viene una serie de políticas y procesos, ¿no? Hay políticas particulares de KYC que salen directamente de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y eso después lo tenemos que aterrizar a ciertos procesos ya operativos. Mencionaba yo hace un ratito el tema de la eficiencia y la calidad de datos, ¿no? Procesos que me permitan cumplir con la política con la mayor eficiencia posible, procurando siempre la calidad del dato y de la información que realmente necesito para conocer bien a mi cliente. Desde luego estos procesos y estas políticas están soportadas en las personas que aplican o que de alguna forma ejecutan estos procesos y digamos, salvaguardan estas políticas, ¿no? Es importante que la gente que esté involucrada en estos esfuerzos tenga mucha claridad respecto del objetivo que estamos buscando, cómo es que vamos a ir, digamos, verificando la identidad de nuestros clientes, haciendo los diferentes cruces con listas negras, en donde se prende un warning o una alerta respecto de algún riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Es importante que la gente esté siempre muy actualizada en temas de políticas, de mejores prácticas a nivel internacional para poder ir, digamos, haciéndole frente a todas estas situaciones. Tanto los procesos como la gente, digamos, descansan en un componente tecnológico. Es finalmente a través del componente tecnológico en donde vamos a tener integrados los expedientes. Desde luego los podemos tener en papel, pero no es muy recomendable, ¿no? Entonces, mejor una plataforma tecnológica que nos permita integrarlos de una forma más eficiente, tener ciertas alertas y ciertas alarmas en términos de cuándo se va a vencer. Ustedes saben que en función del nivel de riesgo de cada uno de los clientes, habrá que hacerle una renovación al expediente con cierta periodicidad. En lugar de que ese control quede en la memoria de alguna persona, pues mejor que quede soportada en un sistema que nos permita hacer, digamos, darle atención puntual a estos temas, ¿no? Hablábamos de la gente, la capacitación, en términos tecnológicos hay inclusive algunos componentes que nos permiten a través de híjole, se me fue el nombre ahorita, pero digamos capacitaciones basadas en web, ¿no? E-learning, sí, exactamente esa es la palabra, el e-learning, ¿no? Que nos permiten desde el mismo sistema estar constantemente actualizando el conocimiento de toda la gente. Finalmente, y tal vez sea uno de los componentes más importantes, es ¿dónde estamos hoy en día? Si hoy tenemos nuestros expedientes perfectamente integrados y tenemos perfectamente digamos, conocimiento de los clientes, identificados a los clientes y verificados, pues no hay mucho que hacer. Estamos en el mejor de los escenarios y simplemente tenemos que mantener, digamos, ese status quo. Si no estamos ahí, probablemente el primer punto tenga que ser una remediación de expedientes para que todo lo que sabemos que está chueco, que no está completo, que falla en algún punto, lo podamos remediar, lo podamos poner a punto para a partir de ahí empezar ahora sí a hacer las actualizaciones periódicas ahora sí que sin mayor sobresalto, ¿no?
Sí, y sin duda esta parte, como ven, lo que es el conocimiento del cliente involucra diversos factores. Como nos dice Rodrigo desde la estrategia, ¿qué estrategia voy a seguir para conocer a mi cliente, para identificarlo, para pedirle documentación? ¿Qué necesidades como organización tengo? Políticas y procesos, ¿cómo voy a dejar eso plasmado como tal en un documento que me permita darle seguimiento continuo pese a una rotación de personal, pese a cambios, que tenga todo totalmente escrito y que cumpla con la regulación? La gente finalmente, la estructura, la gente es parte de lo esencial porque puedo tener el mejor sistema, los mejores procesos, pero si la gente no está convencida y no sabe cuál es la estructura, a quién tiene que reportar, qué tiene que llevar, finalmente no vamos a tener éxito. También nos mencionaba la capacitación. Estoy haciendo un poco de resumen en estos puntos. Sin duda creo que es importante conocer que hay diferentes factores que involucran ese conocimiento al cliente y que en este aspecto de capacitación es importante conocerlo, tener un sistema que emita alertas, que esté perfectamente parametrizado, porque muchas veces también nos pasa de adquirir tecnología que muchas veces no parametrizamos o no customizamos a la organización o no tiene medidas de seguridad que tal vez pueden impactar con otra regulación. Y esto es un proceso dinámico, no es conocer al cliente y finalmente dejarlo, sino se tiene que hacer una remediación de expedientes y en esta parte también es muy esencial porque muchas veces lo dejamos ahí y no sabemos si realmente estamos haciendo las cosas bien o mal y es determinar que realmente estamos generando la información correcta. Entonces, en ¿qué implica el conoce a tu cliente? Vemos que se tienen diferentes aristas. Tenemos el identificar, tener todos los documentos y datos con calidad, lo suficiente información para que nos permita saber perfectamente quién es el cliente, conocerlo, a qué se dedica, de dónde provienen sus fondos, son legales, son ilegales, y de ahí ir creando esas estrategias para sin duda tenerlo perfectamente alineado y perfilar, definir un perfil de riesgo. Seguramente ustedes han estado escuchando que mucho nos enfocamos en llevar un riesgo, llevar al cliente o el usuario hacia un riesgo, colocarlo y a partir de ahí trabajarlo. Vamos a ir entrando en cada uno de ellos y como nos decía Norma en un inicio, de acuerdo al tipo de persona, no nos podemos quedar solamente en un cliente, sino tenemos que ver todos los actores que intervienen, el cliente, el beneficiario, el propietario real, el proveedor de recursos, conceptos que a veces nos cuestan un poco de trabajo identificar, sin embargo, tenemos también que tener este conocimiento y tenemos que tener estos controles para verificar y para realizar una autenticación, una identificación adecuada y realizar una supervisión de igual forma. Solo complementando lo que explicaba Erika, en esta página 8 nosotros tratamos como de conceptualizarlo de esta forma, pero queremos invitarlos y queda abierto a que este diagrama ustedes lo puedan seguir enriqueciendo según también lo que ustedes vayan necesitando. No, yo creo que no es una fórmula, entre más podamos nosotros aportar, va a ser muchísimo mejor y va a ser muchísimo más enriquecedor. Aquí nosotros pusimos 3 pilares alrededor de un KYC, pero también viene un conoce a tu empleado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que queremos dejar abierto es que este diagrama se puede enriquecer con todo lo que a ustedes se les ocurra. Ok, cuando hablamos de identificar, ups, ya cambió. Cuando hablamos de identificar al cliente, realmente nos estamos refiriendo a, como decía Norma en un inicio, es identificar y verificar. Yo necesito saber con quién estoy haciendo negocios, ¿no? Y validar que esa persona es quien dice ser, ¿no? Y no solamente me refiero al cliente de la entidad como tal, sino a los usuarios, probablemente personas que no siendo clientes de la entidad, utilizan la entidad para alguna de sus digamos, de sus actividades de negocio normales, ¿no? Como decíamos, siendo el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, fenómenos eminentemente transaccionales, pues es importante identificar quién transacciona, ¿no? En caso de que el cliente y o el usuario ya estén haciendo operaciones. En caso de que no, bueno, pues es incluso desde antes, ¿no? Esto se puede hacer, digamos, hay muchas formas de hacer esta identificación y verificación. Desde luego, siempre tratamos de utilizar información, digamos, oficial, ¿no? Identificaciones oficiales y tal.
o inclusive fuentes de información que para cada una de las entidades digamos, se reconozcan como oficiales, como por ejemplo pudiera ser la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Nos apoyamos mucho de estas fuentes de información para ver que el cliente es el que estoy haciendo negocios con esa persona y que por lo tanto no estoy incurriendo en un riesgo adicional de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. En este sentido, también vale la pena comentar que hay un tema de cruce de nombres con listas negras e inclusive de análisis de noticias negativas, donde vale la pena, bueno, esta es una parte importante de cualquier esfuerzo de remediación, donde vamos, digamos, un paso más allá y nos metemos a las tripas del asunto para ver no solamente quién es la persona y que esa persona es quien dice ser, sino además ver, digamos, si tiene algún impacto en medios o ha tenido algún impacto en medios, el nombre de esa persona, si está relacionada con algún, digamos, criminal conocido o en alguna actividad ilícita, digamos, probada o en proceso de litigio o juicio, ¿no? Porque eso nos da información muy valiosa en términos del riesgo que esta persona pudiera representarle a la entidad en términos de lavado de dinero. Rodrigo, perdón, yo creo que es importante rescatar lo que decías de identificar y verificar, porque una de las prácticas que utiliza PwC es recomendar una matriz de identificación y verificación. Muchas veces realmente esa práctica no se lleva a cabo comúnmente y es muy rescatable que se puedan hacer de esa herramienta, en donde tengas como todos los datos donde se identifica y lo cruces contra qué se puede verificar. Eso llama mucho la atención y algunos clientes lo han mencionado. Sí, es correcto. De hecho, y lo omití por error, pero hace un par de láminas que hablábamos, bueno, de la estrategia, políticas y procesos y todo eso. Dentro de las políticas y procesos, tenemos nosotros ciertas herramientas que nos ayudan, digamos, a hacer un proceso de identificación y verificación y para todo efecto práctico, todo el conoce a tu cliente, de una forma mucho más eficiente y sobre todo estándar. Dentro de estas herramientas, bueno, además de templates y todo este asunto, tenemos efectivamente una cosa que le llamamos la matriz de identificación y verificación, en donde vemos para cada, y esto emana eminentemente de la estrategia y de las políticas de cada institución. Ahí podemos hacer un cruce de para qué tipo de persona, es decir, si estamos hablando del usuario, si estamos hablando del cliente o del representante legal o del propietario real o del proveedor de recursos, qué fuentes de información son las, digamos, válidas para la institución para verificar la identidad de estas personas. Y después hay muchos, vamos a decir, muchas aristas diferentes, porque dependiendo del riesgo de cada uno de los clientes, inclusive de la tenencia accionaria de cada uno de los clientes, estas, digamos, necesidades o requisitos de verificación se vuelven cada vez más precisos. Quiero decir, si esta persona crece en importancia relativa dentro de la institución que es cliente, pues probablemente lo necesite identificar y verificar por dos medios diferentes para estar plenamente seguros de que esta persona es la que es. Si tiene menor importancia relativa, bueno, pues con verificarla por un medio suficiente, e inclusive llega a haber casos en donde el cliente es de riesgo muy bajo y no es necesario verificar la identidad de alguno de los propietarios reales, etcétera, ¿no? Es una matriz muy, digamos, muy valiosa que nos permite ver todas estas diferentes configuraciones de identificación y verificación. Gracias, ¿no? Ok. Dentro del tema de la identificación y verificación, en esta lámina vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Esto desde luego, y es muy importante recalcarlo porque los documentos e información que necesitemos para ir integrando el expediente de cada cliente depende directamente de las políticas KYC de la institución, ¿no? Entonces, para personas físicas típicamente necesitamos alguna identificación oficial, ¿no? La constancia de la clave única de registro poblacional. En algunos casos inclusive pedimos el número de serie de fiel, ¿no? Y ahí hacemos, les decía yo hace rato que, por ejemplo, hay
es práctica común confiar en la información de la Bolsa Mexicana de Valores. Otra práctica común es utilizar la información del SAT, porque ya hicieron ahí alguna verificación de la identificación de la persona, inclusive con medios biométricos y todo este asunto. Entonces, también podemos confiar en esa información, ¿no? Comprobantes de domicilio, esta parte puede ser muy truculenta porque típicamente buscamos un comprobante de domicilio que no tenga más de 3 meses de antigüedad, entonces esto hay que irlo actualizando con mucha más frecuencia y se vuelve ahí un poquito truculento, lo cual, bueno, se puede subsanar desde luego desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Comprobantes de ingresos, y esto es simplemente para darnos cuenta de si la operatividad de esta persona está en línea con los ingresos que tiene, bueno, pues igual y no hay mayor issue, ¿no? Pero si resulta que es un estudiante que le depositan 10,000 pesos sus papás cada mes y de repente tenemos una operación por 2,5 millones, bueno, pues eso prende ahí algún foco rojo. En cuestión de personas morales, personas físicas es, digamos, como lo más sencillo, ¿no? Es bastante estándar, digamos, en todo el espectro de personas físicas. En personas morales se empieza a complicar bastante. Necesitamos, desde luego, actas constitutivas, RFC o incluso la FIEL, comprobantes de domicilio, y después, bueno, copias certificadas de poderes notariales, para la gente que tenga, digamos, que pueda hacer actos de dominio, actos de administración, pleitos y cobranzas, no recuerdo qué otra cosa, ¿no? Representantes legales, apoderados legales, en caso de fideicomisos, delegados fiduciarios, las identificaciones de todas estas personas, y aquí empezamos a hablar un poquito más, me refiero a la matriz de identificación y verificación en función del nivel de riesgo y en función de la tenencia accionaria de cada una de estas personas o de la posición en la empresa de cada una de estas personas, habrá que solicitar más o menos información, ¿no? En algunos casos, les decía, es necesario contar con su identificación, en otros casos no es necesario, simplemente con tener, digamos, una manifestación bajo protesta de decir verdad es más que suficiente, ¿no? Y lo que siempre es muy importante es identificar a los propietarios reales. Los propietarios reales son al final, y si me permiten la expresión, son los dueños del balón, ¿no? Entonces, ellos son los que de alguna forma pueden influir en las decisiones de la entidad para digamos, entrar en algún ilícito o no. Entonces, es muy importante identificar a los propietarios reales. Por ejemplo, las disposiciones del artículo 115 no lo mencionan, pero en todos los grandes bancos y siguiendo sus estándares globales, hay unos propietarios intermedios, ¿no? En inglés le llaman Intermediate Beneficial Owners, que no son los dueños de la entidad, pero sí de alguna forma tienen una tenencia accionaria importante, sin ser los propietarios reales. A ellos también, de acuerdo con estos estándares globales, habría que identificarlos y verificarlos siguiendo algunos criterios de la matriz de identificación y verificación, ¿no? Entonces, como pueden ver, aun cuando los documentos oficiales tienden a ser muy estándar, en función de las políticas y de cómo configuremos esta matriz de identificación y verificación, el expediente se va haciendo cada vez más gordo, ¿no? Específicamente para algunos negocios o algunos segmentos de negocios, ¿no? Yo les podría decir, por ejemplo, una entidad, digamos, normalita, privada, tiene ciertas características que son muy diferentes a una entidad que cotiza en bolsa o a un fideicomiso o a una SC, ¿no? Entonces, todo este tipo de información hay que tenerla en mente a la hora de generar las políticas, porque, bueno, desde luego tiene un impacto hacia los procesos, hacia la matriz de identificación y verificación, y bueno, pues hacia el objetivo de todo el ejercicio, ¿no? El proceso, digamos, hay fundamentalmente como tres diferentes aristas que se consideran o que consideramos dentro del tema del Know Your Customer, ¿no? Decíamos que son las políticas de identificación de clientes y usuarios, yo le añadiría identificación y verificación de clientes y usuarios, ¿no? Las políticas de conocimiento de clientes y usuarios, yo creo que ahí ya están un poco digamos, identificados los dos puntos de la identificación, la verificación, y después las políticas de aceptación o rechazo de los prospectos. Y nuevamente me refiero al tema de que tanto el financiamiento al terrorismo como el lavado de dinero
son fenómenos eminentemente transaccionales. Si tenemos una política clara en términos de a quién dejar entrar, digamos, como parte de mis clientes y dejarlos transaccionar, y a quién que ya esté dentro, dadas ciertas características, pues mejor lo separamos de la entidad. En esa medida vamos a poder mitigar realmente el riesgo de lavado de dinero, que es finalmente lo que perseguimos mediante el tema KYC, ¿no? No es nada más coleccionar documentos para que se vean bonitos o para cumplir alguna auditoría de la autoridad, sino fundamentalmente es mitigar efectivamente el riesgo de lavado de dinero, ¿no? Y siguiendo en este tenor, en la página 12, ya entramos al tema del perfilamiento como tal. Ustedes han escuchado que, bueno, ahorita lo del EDR viene muy fuerte, el enfoque basado en riesgos, y muchas veces nos preguntamos, pero bueno, ¿qué es el enfoque basado en riesgos y cómo voy a llegar al perfilamiento de mis clientes, no? Y es que finalmente es conocer, bueno, si nos vamos exactamente a los pasos, es, tengo yo que identificar, tengo yo que verificar, tengo yo que el cruce, sí, fundamentalmente identificamos, verificamos, hacemos el cruce contra listas negras, ¿no? Porque puede haber alguna persona que digamos es un lavador de dinero conocido, ¿no? Entonces, pues a él no lo quisiéramos tener como cliente. Empezamos o hacemos un cuestionario inicial del perfil transaccional, ¿no? Hace rato les decía el ejemplo del estudiante que recibe 10,000 pesos de su familia, ¿no? Cada semana. Digamos, ese sería el parámetro inicial de transaccionalidad. Y si de repente nos damos cuenta que está transaccionando por más de 2,5 millones, pues se prende una alerta, ¿no? Toda esta información inicial es la que tenemos que recabar para poder hacer el perfilamiento. No, y me refería, Rodrigo, también a los 5 puntos que te dicen en esa gestión integral de riesgos, en la parte de identificar, monitorear, administrar, que en realidad tenemos nosotros que seguir eso, pero primero como entidad, y ya en el momento que tú veas las vulnerabilidades que tú tienes como entidad, ahora sí eres capaz de tú medirte qué tan vulnerable eres para que te laven dinero, ¿no? Entonces, con base en eso, tiene que relacionarse la misma clasificación de los clientes por su riesgo, que es donde ya entramos con todas las herramientas, ¿no? Aquí es donde queremos como hacer también mucho énfasis en que tenemos nosotros ya que hacer esa relación que tal vez antes no se hacía y que estaba aislada, que muchas veces a la misma entidad nosotros no la calificábamos, entonces no sabíamos si a través de nuestros productos, qué tan vulnerables somos, a través de la región en donde estamos ubicados, qué tan vulnerables somos, y era lo que quería llegar, ¿no? A esos puntos, a esos pasos que nos da la misma gestión integral del riesgo. Aquí nosotros ponemos en la página 12 los riesgos en los que se puede clasificar. Como ustedes saben, el riesgo medio es opcional. Hoy en día muchas entidades ya llegan a clasificar hasta riesgo alto, alto, riesgo alto, medio, riesgo alto, bajo. O sea, a tal grado se ha llegado este tipo de clasificación. Y como decía Rodrigo, finalmente aquí es según la estrategia que ustedes quieran seguir en sus políticas y procedimientos. Y también se llega a la parte de prohibidos, ¿no? O sea, definitivamente cuando se cumplan estas circunstancias, entonces van a ser prohibidos. Queremos hacer como esta reflexión y decir, ok, no me voy a quedar solamente con lo que me diga la ley. O sea, realmente tienen ustedes que ponerse a pensar qué más puedo yo hacer, ¿no? Como el ejemplo que decíamos que otras instituciones ya están haciendo. O sea, clasificar al mismo riesgo también en mismas subcategorías. Aquí nosotros también ponemos algunos factores para determinar, es muy común los que ya aquí se ponen, muchos te los da también la misma legislación local, pero como ustedes saben, los organismos internacionales también te marcan otros factores que te puedan ayudar a enriquecer este perfilamiento de riesgos, ¿no? La misma transaccionalidad, que es sumamente importante medirla, en donde tienes tú que fijarte el monto, el número, el tipo, la naturaleza y la finalidad de las cuentas. Pero si se fijan, la misma transaccionalidad es un factor para estar calificando al momento que tú estás perfilando al riesgo, al cliente o al usuario. Pero también tienes tú que calificar a los que están atrás. Y muchas veces nada más hablamos del cliente, pero yo creo que una buena reflexión aquí
es ver también quiénes están atrás, quiénes son los verdaderos dueños. Y esta parte de riesgos es muy importante. Muchas veces nos encontramos con preguntas de cómo hago esta evaluación de riesgos, creo una matriz, pero finalmente es conocer a qué riesgos estoy expuesto. La misma autoridad y los mismos órganos internacionales mencionan eso. En las recomendaciones del Gafi lo dice. ¿Por qué no identificas primero tus riesgos y a partir de eso alineas controles que puedan mitigarlos? Si tú no conoces qué te está afectando, no puedes saber cómo atacarlo. Entonces, finalmente es crear todo ese escenario para saber qué riesgos tienes de todos tus clientes, de todos tus usuarios, de tus mismos empleados. Norma incluso lo mencionaba en un inicio. Y también a partir de ahí, colocar los controles que puedan mitigar esos riesgos. Bien. Hablando un poco de modelos de ejecución, digamos, ya intentando aterrizar el tema KYC a la operación. Les decía yo hace unas láminas que uno de los puntos importantes es ver en dónde estamos parados, ¿no? Hacer, digamos, una evaluación de cómo están mis expedientes y no por el hecho de tenerlos bien armados, sino por el hecho de que realmente me permitan mitigar el riesgo, ¿no? Eso, digamos, si no estuvieran bien armados, bueno, pues valdría la pena hacer una remediación para tenerlos como deben ser y tener, digamos, la mitigación de riesgo que se busca, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer, digamos, o podemos integrar varios componentes del mismo cumplimiento que se vuelve muy interesante, ¿no? Decíamos, el perfilamiento del riesgo que lo hablaban ahorita Norma y Erika, es importante porque el riesgo del cliente en muchos casos me determina el nivel de profundidad del análisis que tenemos que hacer al momento de la identificación, verificación y el conocimiento propiamente del cliente, ¿no? Podemos aprovechar todo este análisis que estamos haciendo para otro tipo de cumplimientos, como por ejemplo FATCA es digamos como el que viene a la mente luego, ¿no? Porque tiene que ver también con identificar al cliente que cumpla ciertas características de US Citizen y todas estas situaciones, ¿no? Pero ahora sí que podemos matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Con el mismo análisis, pidiendo un par de documentos adicionales, podríamos también tener cubierto este asunto. Les hablaba yo hace rato del screening, las listas negras, ¿no? El cruce contra listas negras, típicamente, bueno, pues la Secretaría de Hacienda da unas, la OFAC da otras y Naciones Unidas da otras y demás, ¿no? Hay sistemas en donde podemos simplemente buscar si hay algún match contra estas listas negras y verificar si esta persona es algún criminal, digamos, confeso, si es un conocido lavador de dinero o está relacionado con algún otro ilícito, ¿no? Finalmente, hacer un esfuerzo de remediación por sí mismo ayuda a saber dónde estamos, pero es importante mantener actualizados los expedientes en función nuevamente del nivel del riesgo, y por eso es que esto es un ciclo, ¿no? En función del nivel del riesgo, necesitamos mantener estos expedientes actualizados o revisarlos, digamos, cada año si fueran de alto riesgo, cada 3 si son de medio, cada 5 si son de alto. Ese es más o menos el estándar, ¿no? Y esto tiene por objetivo nuevamente estar plenamente conscientes del nivel de mitigación que estamos teniendo respecto del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿no? Hoy una persona puede ser una blanca palomita, ¿no? Pero dentro de un par de años, por diversas situaciones, pues se puede haber convertido en un criminal, ¿no? Y eso es algo que se pretende, digamos, pescar con el mantenimiento de estos expedientes, ¿no? Ahora, si todo esto que les acabo de decir de forma muy conceptual, tratamos de aterrizarlo, digamos, a cómo deberíamos de ir haciendo esta remediación de expedientes o incluso el mantenimiento de los mismos, ¿no? Porque al final son como los mismos pasos, nada más es en dónde empezamos. Lo que nosotros proponemos es un enfoque, digamos, de 3 fases, ¿no? Fundamentalmente. Hay una fase previa en donde lo que fundamentalmente hacemos es hacer o revisar la política de KYC. Vemos
que la política KYC efectivamente esté alineada con lo que dictan las regulaciones nacionales, ¿no? Internacionales, si fuera el caso, que esté perfectamente alineada con la estrategia de la empresa en términos del apetito al riesgo. Si efectivamente así es como queremos tratar a los clientes de acuerdo con su nivel de riesgo, ese es un tema, digamos, propio de cada entidad, ¿no? Inclusive ahí podemos empezar a meter el tema de la matriz de identificación y verificación, e inclusive la metodología para el cálculo de riesgo de cada uno de los clientes, de manera que no sea un tema meramente subjetivo, ¿no? De me late que es de alto riesgo, sino que sea basado en unos parámetros perfectamente conocidos y verificables, ¿no? Digamos, si estos factores ya se cuenta, con estos factores, pues entonces nos vamos directamente a la fase 1 y fase 2, que es precisamente la revisión de estas políticas y el armado de la logística, digamos, de la remediación o de la revisión de expedientes como tal, ¿no? Habría que priorizar por dónde empezamos. Son probablemente los que tengan mayor riesgo, los que importen en mayor medida, y dejar los de menor riesgo para después, etcétera, ¿no? Después, bueno, desde luego necesitamos tener los expedientes a la mano, y si estuvieran en un medio digital, pues es todavía mucho más fácil, ¿no? Porque, bueno, ahí nos ahorramos todo el manejo de papel, que siempre es una monserga. Revisamos los expedientes, vemos su completitud, vemos la vigencia y la validez de cada uno de los documentos que lo integran, y desde luego establecemos ahora sí que los faltantes, ¿no? De todos los faltantes nos iríamos, digamos, ya a la fase 3, en donde de todos los faltantes tendríamos que notificar, digamos, a la entidad, en este caso a ustedes, ¿no? Para que ustedes, o por su conducto, contactemos al cliente y consigamos la información o documentación que nos hace falta para integrar el expediente. Y después regresa con nosotros, que es digamos, como una fase 4, ¿no? O que la podemos englobar en alguna otra por ahí, en donde toda esta información con la que no contábamos en un inicio, ya teniéndola, pues simplemente integramos toda esta documentación a las diferentes herramientas, templates, etcétera, ¿no? Y dejamos un expediente, digamos, con toda la calidad de la información, armado y digamos, listo para cualquier revisión. Lo más importante de aquí es que tenemos bien identificado al cliente, lo tenemos bien verificado y lo tenemos perfilado en términos del nivel de riesgo que le corresponde. Y en función de eso, lo estaríamos revisitando o actualizando el expediente con cierta periodicidad, de manera que siempre estemos digamos, plenamente seguros de que la información que contempla el expediente, que contiene el expediente, cumple con la regulación y efectivamente nos ayuda a mitigar el riesgo de lavado de dinero. Y ya hemos hablado mucho de este aspecto de prevención de lavado de dinero, de qué es conocer al cliente, qué documentos tenemos que pedir, el enfoque basado en riesgos, qué tenemos que hacer. Y tal vez son términos que sin duda tenemos presentes, que como institución nos están marcando mucho las autoridades a cumplir, pero que hay más allá de esta regulación. Y en ese tenor estamos considerando este término, tener un cumplimiento 360 grados, es decir, no solo enfocado a un tema de prevención del lavado de dinero, de un artículo 115, de un 87D, sino ir más allá, qué otras regulaciones me están impactando como institución y que también tal vez pueden ayudarme en este conocimiento del cliente. Ya Rodrigo, por ejemplo, nos mencionaba una regulación FATCA, pero sabemos qué otras regulaciones pueden impactar, qué otras regulaciones están teniendo algún tipo de relación al pedir cierta documentación, al compartir ciertos contratos, toda la parte de transparencia, todo lo que tenemos que rendir hacia la Conducef, hacia Banxico o a otras autoridades como el INAI tal vez para el tema de protección de datos. Sabemos cómo se mezclan con esta regulación y que también son temas de calidad de la información y cómo tenemos que hacerlo. En este cumplimiento 360 grados queremos dejar esta reflexión porque sin duda nos hemos topado y platicando con muchos de ustedes. Existe la preocupación latente en cuanto a la regulación de prevención del lavado de dinero, en cuanto a identificar y conocer al cliente, pero más allá me estoy preocupando de otras regulaciones que tengo que cumplir y que me pueden ayudar o me pueden traer beneficios también para
este aspecto de conocer al cliente, de cumplimiento, realmente las estoy considerando. He hecho un mapa regulatorio respecto de qué regulaciones me están impactando, las conocen mis empleados. Hay otras regulaciones tal vez que no me piden tener un oficial de cumplimiento, pero sí que me piden cumplir ciertas características o ciertos reportes como es la Conducef. Realmente lo estoy cumpliendo en los tiempos establecidos, porque sin duda al ser regulaciones que están emitidas, igual que como prevención de lavado de dinero, tengo aspectos de reputación y puedo tener algún tipo de sanción en dado caso al no estar cumpliendo. Estamos enlistando solo algunas de las regulaciones que consideramos tienen algún impacto, sin embargo, son muchas más. Realmente esta reflexión es para decirles, abran los ojos que hay muchas más que pueden estar impactando y que tal vez ni siquiera conocemos, que tal vez ni siquiera estamos viendo que al solicitar cierta documentación estamos también tomando determinados riesgos con otras regulaciones y que finalmente nos impactan en la operación del día a día. Y como explica Erika, es ese reaprovechar toda esa información. Por ejemplo, en la siguiente página nosotros plasmamos un ejemplo de ese cumplimiento 360 grados. Aquí nosotros proponemos cómo regularmente cuando tú pides datos y documentos, ¿para qué los pides? ¿No? Entonces ponemos aquí 3 enfoques. Un enfoque comercial, un enfoque regulatorio y un enfoque en riesgos. Finalmente, como decíamos, esto es un ejemplo, se puede enriquecer, sí. Pero lo que queremos nosotros mandar como mensaje es qué otras dimensiones se pueden añadir para que realmente reaprovechemos, cumplamos y aparte le saquemos una ventaja competitiva que es sumamente importante. Por ejemplo, si nosotros vemos en la parte comercial, ¿no? Regularmente nosotros pedimos pues la información del solicitante, donde ya nos empiezan a dar datos de la identidad del individuo y de diferentes actores. Pedimos información técnica, ahí nos dan mucha información financiera. Pedimos referencias personales, referencias bancarias, información legal. La pregunta sería, ¿todo esto puede enriquecer el KYC en materia de PLDFT? La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reaprovechar esta información? Por ejemplo, en la parte de riesgos, cuando nosotros tenemos que hacer una clasificación de riesgo para poder minimizar el riesgo de impago, ¿no? Finalmente ahí también tenemos ya más información que enriquece nuestro perfil. Herramientas de análisis, ¿no? Por lo regular nosotros tenemos que utilizar modelos analíticos para analizar y nos dan ciertas respuestas de quién es el cliente, de quién es el usuario, de quién es el beneficiario. Información externa que también pedimos para poder verificar su correcto análisis. Entonces, si se dan cuenta, o sea, muchas veces tenemos en casa ya mucha información, pero la tenemos aislada. El logro es hacerlo de manera integral. Y también al realizar toda esta búsqueda de información, al conocer el cliente y tener toda esa información, muchas veces buscamos la manera de explotarla a nivel comercial, de buscar un beneficio que nos puede traer también algún otro cliente, algún beneficio económico. Pero volviendo y recapitulando el tema de las distintas regulaciones, sabemos al pedir tal vez las referencias personales o referencias bancarias que realmente estamos protegiendo la información. Y considerando, y mucho se habla de una ley de protección de datos, conocemos esta regulación, realmente la estamos aplicando. Entonces, bueno, también se pone sobre la mesa para considerar que hay otras regulaciones que también tenemos que estar considerando en este cumplimiento 360. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos aquí verlo como desde 2 enfoques. Desde ese mapa regulatorio y cómo voy a reaprovechar la información de acuerdo a la materia que queramos atacar. En este caso estamos atacando la parte de KYC. ¿Y qué nos puede dar como un beneficio súper grande? Pues la menor incertidumbre que provoca el de-risking, que ahorita es una de las grandes problemáticas que se tienen. ¿Por qué? Porque entre más información tengamos, entre mejor localizadas tengamos nuestras regulaciones que nos aplican, realmente tenemos mayor conocimiento de con quién estamos tratando y quiénes somos nosotros. Y también en este beneficio comercial, el conocer perfectamente al cliente, en ubicarlo, podemos crear un cliente único,
para que él se sienta como un cliente diferente y a nivel comercial sea especial, digámoslo de esa forma, para nuestra institución y sea un cliente fiel que finalmente venga hacia nosotros porque nosotros conocemos de él y lo tratamos de esa manera, como un cliente único, como si fuera el único cliente de nuestra institución. Entonces, como ven, más allá de cumplir con la regulación, de que si hay ciertos criterios, documentación, tiempos que se tienen que estar realizando, también podemos tener beneficios y podemos también tener situaciones que nos lleguen a crecer comercialmente. Muchas veces también decimos, está peleado el lado comercial y el lado regulatorio, pero no es así. Al cumplir el lado regulatorio podemos tener beneficios comerciales y también al sumar en aspectos comerciales podemos también ayudar o ayudar a todo el aspecto de regulación y sin duda seguir creciendo como institución. Bien, pues digamos ya a manera de cierre, bueno, pues tenemos aquí algunas reflexiones que nos gustaría hacer con ustedes. Bueno, decíamos fundamentalmente que el conocimiento del cliente es la base del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Va mucho más allá, como lo comentaba Erika hace un momento, ¿no? Esto, o sea, tanta información, le podemos sacar mucho jugo desde otros, digamos, puntos de vista de negocio, no únicamente para el cumplimiento o únicamente para la mitigación de un riesgo, ¿no? Sino inclusive en temas comerciales. Y en ese sentido, pues la aplicación del conocimiento del cliente, pues es una ventaja competitiva. Vamos, si somos capaces de organizar esta información y de sacarle jugo a esta información, pues realmente vamos a tener una ventaja competitiva muchísimo más allá del mero cumplimiento, ¿no? Que es precisamente el tercer punto, ¿no? Vamos más allá del cumplimiento de la ley, para precisamente aprovechar toda esta información, todo este conocimiento que tenemos en la expansión del negocio, ¿no? Decíamos desde el principio de la plática, pues este cumplimiento KYC realmente su objetivo es ayudarnos a una gestión eficiente, efectiva del riesgo, ¿no? A mitigarlo realmente, para no llegar, digamos, a este punto transaccional, en donde el riesgo es donde se materializa, sino si lo podemos detener antes de que entren por la puerta, bueno, pues qué mejor, ¿no? Y decíamos finalmente que el beneficio KYC no es solo regulatorio, sino realmente estratégico. No tiene solamente que ver con el tema del cumplimiento, de la mitigación del riesgo y del apetito al riesgo, sino tiene que ver con cómo aprovecho esa información de cara a la expansión comercial, a abrir más la base de clientes, a conseguir otros tipos de negocio, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto del cumplimiento y fundamentalmente o particularmente el tema de KYC no es únicamente un tema de cumplimiento, sino que lo podemos aprovechar en muchísimas otras cosas más. Pues muchas gracias, realmente les agradecemos, ha sido un honor estar con ustedes. Tenemos diversas preguntas, vamos a compartir solo algunas. De cualquier forma, al final de la presentación vienen nuestros datos, por si gustan ponerse en contacto con nosotros felices de interactuar con ustedes. Por ejemplo, nos preguntan, ¿qué es la remediación? No queda muy claro el concepto. ¿Qué tengo que hacer ahí en esta parte de remediación? Nos pregunta Jessica. Jessica Trujillo. Jessica Sí. Trujillo. Gracias, Jessica, por tu pregunta. Mira, remediación, como platicamos hace ratito, uno de los puntos importantes, específicamente de este tema KYC, es primero que nada ver en dónde estamos, ¿no? Hacer un análisis, un autoanálisis para ver en dónde estamos en términos de la integración de los expedientes, y reitero, no por tener el expediente bien hecho, sino porque un expediente bien hecho nos permite mitigar realmente el riesgo de lavado de dinero. El tema de la remediación, precisamente a lo que se refiere es, una vez que nos damos cuenta de, si fuera el caso, que nuestros expedientes no están integrados de la forma correcta, no tienen información vigente, de hecho, bueno, pueden ser que haya información
que desde hace años no es vigente y por lo tanto no me da toda la información para mitigar el riesgo, lo que hacemos como parte de la remediación es precisamente arreglar ese expediente que no está vigente o que está incompleto, ¿no? Entonces, ese arreglo o remediación, como le llamamos, pues tiene que ver inclusive desde el propio establecimiento de la política o el análisis de la política para derivar de ahí las otras herramientas de las que hablábamos, ¿no? La matriz de identificación y verificación y otras cosas que no te voy a aburrir con ellas, pero finalmente el tema es cómo le hago para tener un expediente bien armado en donde identifique y verifique a las personas o a los personajes dentro de una empresa que tengo que identificar y verificar para poder mitigar bien el riesgo. Implica un perfilamiento, implica un cruce con listas negras y noticias negativas y demás para tener, digamos, la información fresca que permita esta mitigación de riesgos. No sé si te contesté. Bueno, ya nos contestó que sí, gracias. Ok, gracias. También queremos nada más hacer una aclaración porque en la página número 5, efectivamente hay un error en la parte en donde se describe las características en lavado de dinero. Entonces ahí, bueno, les mandamos nosotros la versión corregida, en donde el lavado de dinero se investiga el origen. Lo importante es investigar el origen y el origen siempre son de actividades ilícitas. Y del financiamiento es el destino el que nos importa y ahí sí puede ser lícito o ilícito, ¿no? Nada más queremos aclararlo y les mandamos esa corrección. Muchas gracias. Perfecto. Otra pregunta. Sí, Jessica nos pregunta cómo tener un formato KYC ideal para mitigar el riesgo. Si muchas veces es difícil que el cliente proporcione información respecto a sus movimientos transaccionales, cómo identificar bien su perfil transaccional inicial. A ver, como lo entiendo, son como dos preguntas, ¿no? El formato KYC ideal para mitigar el riesgo, surge directamente de tu política, ¿no? Como tengas la política, los data points, la información que tú busques en tu política, desde luego alineada con las regulaciones y demás, a nosotros nos va a dar, digamos, la pauta para ir armando el formato. El formato no es una hoja como típicamente la conocemos, es un formato, digamos, puede ser en un sistema, puede ser en una hoja de cálculo de Excel, que tenga cierta inteligencia detrás, que me pueda filtrar ciertas respuestas y en función de esas respuestas abrir o cerrar ciertas preguntas, de manera que, digamos, en ese sentido sería ideal, o más que ideal yo te diría eficiente, ¿no? Donde solamente tenga que contestar aquello que es material para el caso que estoy revisando, ¿no? En ese sentido, bueno, eso es lo que proponemos. Digo, puede ser algo muy complejo como un sistema, algo bastante más sencillo como una hoja de Excel. En términos de la información de movimientos transaccionales, cómo identificar bien el perfil transaccional inicial, efectivamente es un reto y desgraciadamente yo te diría, te tienes que basar en la información que el cliente te proporciona. Ahora, no es la única información con la que tienes, con la que cuentas, ¿no? Decíamos el tema del screening, en donde buscas listas negras, pero también buscas otro tipo de noticias, de fuentes, digamos, fidedignas, ¿no? La verdad es que Facebook y Twitter nunca le hacemos caso, pero hay otro tipo de fuentes de información que pueden ser valiosas. Información tal vez de buró de crédito, información de tus propios sistemas transaccionales o de la información que compartan entre diferentes instituciones o SOFOMES. Digamos, al final podemos buscar en tantas fuentes como ustedes consideren viables, ¿no? Para poder, ¿cómo decirlo?, adecuar el perfil transaccional inicial. Ahora, este es un perfil transaccional inicial. Lo único que nos va a dar luz es a lo que pasa al momento de la adopción del cliente. Desde luego, esta información la tenemos que ir actualizando con cierta frecuencia y después de 6 meses lo que tenemos que integrar es el perfil transaccional
real, ¿no? O sea, las transacciones que efectivamente está haciendo ese cliente. Y ahí es donde pues empiezan a aprender, digamos, focos amarillos, ¿no? En términos de si el perfil era o no era. Déjame decirte que es muy frecuente que no sea, ¿no? Te dicen una cosa, honestamente no tenemos todavía esta cultura de prevención de riesgos, entonces nos dicen una cosa, la tomamos así como la verdad absoluta y después nos damos cuenta que no era. No es el único punto o el único factor de riesgo que evaluamos. En ese sentido, digo, aunque sí es importante, pues tampoco es determinante, ¿no? Para el perfil de riesgo. Espero haberte contestado. Dice, gracias a ti. Compartimos la presentación, sí, se comparte a los registrados y asistentes. Correcto. A ver, sí, hay varias más. Mira, la siguiente dice, ¿cómo se identificaría al propietario real? Esta nos la pregunta Jessica. Esto es muy padre. Dependiendo del tipo de empresa, desde luego si estamos hablando de propietario real, estamos hablando de personas morales. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de la empresa y demás, puede que haya información ya en fuentes públicas, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, que hacemos referencia hace un momento, ¿no? Y de ahí podemos sacar información. Podemos incluso preguntarle al cliente bajo protesta de decir verdad. Es importante identificar al propietario real siguiendo ciertos umbrales. No son, si hacemos el símil o si nos vamos a un caso donde esté una empresa cotizada en bolsa, pues va a estar difícil que encontremos a toda la gente que tenga alguna acción, ¿no? Pues no sé, de Bimbo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es que en función del nivel de riesgo se establecen ciertos umbrales para poder identificar a las personas, por ejemplo, si fuera un cliente de riesgo medio, entonces tengo que identificar a aquellos propietarios reales que tengan una posesión accionaria de arriba del 25%. Es decir, si tienen menos del 25%, ni los identifico ni los verifico. No es necesario, ¿no? Pero eso obviamente se establece en tus políticas, ¿no? Si estuviera arriba del 25%, bueno, pues ya buscamos, te decía, la Bolsa Mexicana de Valores. Si es una empresa muy chiquita, de reciente creación, en los mismos, ay, se me va el nombre porque yo estoy muy pocho. Articles of Incorporation, ¿cómo dijimos que se llamaba? Perdóname, me estoy tratando de acordar del nombre del documento. En el acta constitutiva, si estamos hablando de una SA, ahí te va a decir la estructura accionaria al momento en que se creó la empresa, ¿no? Entonces ahí lo que hay que preguntarnos es si esa estructura accionaria pudiera ser vigente todavía, ¿no? Si se incorporó el año pasado, bueno, pues probablemente podemos considerar que esa información todavía es vigente. En caso de que no, podemos ir directamente al cliente, al apoderado general o a quien tenga el poder necesario para esto y hacerle la consulta y que nos diga quiénes son los propietarios reales que tienen arriba de X porcentaje de tenencia accionaria, ¿no? Básicamente así es como lo hacemos. Y desde luego de estas personas tenemos que tener identificaciones oficiales para identificarlas y verificarlas, ¿no? Dice, ¿qué transaccionalidad para clasificación de grado de riesgo recomiendan para SOFOMES en general? Pues mira, no sé, igual aquí, Eri, tú me puedes echar la mano. No te podría yo decir de un nivel específico de transaccionalidad. Transaccionalidad es un factor de riesgo entre muchos otros que nos dan el nivel de riesgo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que estaría más bien asociado a tu política, a tu apetito al riesgo, ¿no? Así es como lo veo yo desde un punto de vista muy operativo. Exacto, porque a partir de ciertos estándares que marquen en los criterios de transaccionalidad, ¿no? Como la parte de la frecuencia, del volumen, del número de transacciones que hacen, es conforme lo que ustedes van a estar como clasificándolos. Exacto, pero es solamente un factor de los muchos que podemos nosotros poner para tener una adecuada gestión de riesgo.
Y como mencionábamos, cada entidad es distinta porque tal vez tiene una audiencia diferente, clientes, está en una región distinta, productos diferentes, exacto. Entonces, en hacer la evaluación de riesgos y sentarme a saber cuáles riesgos estoy expuesto, tengo que considerar todos esos factores para yo determinar también qué riesgo estoy asumiendo. Bueno, pues igual esta presentación se las vamos a compartir. También si tuvieran más dudas o comentarios, seguimos a sus órdenes. Creo que por acá hay alguna pregunta. No, pues básicamente agradecerles, ya algunas se han contestado y creo que en la misma línea de que ustedes han comentado de que hay valor agregado, no solamente para cumplir la normatividad, sino que si ya están haciendo el esfuerzo por capturar datos y conocer a sus clientes, pues que aprovecharlos en estrategias de hacer programas de lealtad o de CRM o de... Correcto. Por ejemplo, en Nissan Mexicana manejan un programa de... identifican el ciclo de vida de los clientes, ¿no? Entonces saben en qué momento, pues a lo mejor están en noviazgo, ¿no? Luego se casan, identifican y automáticamente mandan un crédito, ¿no? Para cambiar un coche, a lo mejor deportivo de 2 plazas, oye, pues ahora te damos un crédito para una camioneta, ¿no? Para la familia. Entonces, creo que ese es el plus que debemos de buscar, ¿no? Si ahora nosotros como SOFOMES, si nos están exigiendo este nivel de regulación, a veces nos pesa, ¿no? Pero creo que debemos de ver más allá para sacarle provecho, ¿no? Entonces, ok, pues ya estoy cumpliendo, pero voy a aprovechar también esa información para hacer mis estrategias, para hacer nuevos productos, ¿no? Probablemente. Entonces, creo que en esa línea deberíamos de ir. Y básicamente, no sé si cualquier duda, pues tenemos ahí sus correos. Entonces, y me parece que ustedes van a lanzar algún tipo de curso o algo así en la plataforma consultable de PwC, o algún taller, algún curso para este tipo de procesos de conocer a tu cliente. Sí, es correcto, Jorge. Lo que se pretende es que en esta nueva plataforma educativa podamos nosotros tocar diferentes temas de cumplimiento, entre ellos la parte de conocimiento del cliente, pero lo que pretendemos es que se vea un cumplimiento y una regulación, no solo desde la materia de PLD, va a ser una opción y lo queremos hacer muy integral y muy robusto. Eso es lo que ahorita se está preparando, próximamente los vamos a compartir y estaría en la plataforma educativa que se va a llamar consultable a SOFOM. Perdón, me estoy dando cuenta que mi correo electrónico está mal. Dice ahí rodrigo.ruiz@mx.pwc.com. En realidad es rodrigo.ruiz.gonzález@mx.pwc.com. Entonces, estoy a sus órdenes ahí. Igual en la presentación les damos el dato correcto. Siéntanse con la libertad. Nosotros de verdad que nos interesa mucho estar en contacto con ustedes. Nos enriquece también mucho sus preguntas, sus inquietudes. Realmente tienen ahí todos los datos y estamos a sus órdenes para cualquier duda adicional, para entrar en algún otro tema, en alguna otra materia, regulación, etcétera. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por el foro. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.